están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para estudiar la palabra de Dios. Este es tu canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Es un canal de estudios bíblicos que solamente se dedica a exaltar la verdad de la palabra de Dios tal cual está en ella. No buscamos interpretaciones de ningún tipo de humanos, simplemente lo que está escrito en la Biblia. Gracias por los que se han suscrito a nuestro canal, gracias por los que apoyan esta tarea, gracias por los que comparten nuestros videos, por los que nos ayudan con sus oraciones. Te pedimos que lo sigan haciendo, que sigan orando por nosotros, que sigan ayudándonos, compartiendo los videos, que te suscribas al canal, que compartas este mensaje, que si no estás de acuerdo, pues abajo del video puedes comentarlo, ningún problema. Aceptamos cualquier tipo de comentación acerca de nuestros videos de estudios bíblicos. Bien, ya sin más preámbulos, vamos a buscar a Dios en oración, vamos a postrarnos de rodillas, poner nuestra mente en contacto con el cielo y a permitirle a Dios que Él more en nuestra mente y nuestro corazón para el estudio de su palabra. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra todavía libremente. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por este maravilloso tema que tú tienes para nosotros en esta tarde, que es la historia de la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Te pedimos, Señor, que ese mensaje pueda llegar a nuestro corazón, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros a través de esa iglesia simbólica que era a la cual se le mandaba el mensaje, que es la iglesia de Filadelfia. Si bien la iglesia, Señor, no era simbólica, lo sabemos que existía, que existió, pues también tenía simbolismo de lo que vendría en el futuro a través de lo que pasaba en esa iglesia. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos discernir lo que tú tienes en tu palabra y que podamos atesorarlo en nuestro corazón. Bendice a cada uno de los que ven estos videos, acompáñanos en todo momento en sus vidas, sus pruebas, sus dificultades. Ayúdalos, Señor, a los que están enfermos, ayuda también a los necesitados. No te olvides de cada uno de tus hijos alrededor del mundo, Señor, y creemos que tú no los olvidas. Gracias por tu amor y tu misericordia. Dirige este estudio en esta tarde, cariñoso Padre, y perdona nuestros pecados y faltas por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, vamos a reinsertarnos otra vez en el estudio de la palabra de Dios. Nos hemos quedado recién en el principio del mensaje de esta iglesia. No hemos llegado ni a la mitad. Y hoy continuaremos estudiando otro versículo clave del mensaje a la iglesia de Filadelfia. A este mensaje de la iglesia de Filadelfia es tan importante para nosotros hoy, que lo entendamos, que podamos identificarnos con el mensaje y con la iglesia de Filadelfia. Pues que la iglesia de Filadelfia, hermanos, llegará hasta la venida de Cristo, no hasta 1844 como se creía antaño. Hoy mostraremos el por qué el mensaje de Filadelfia llega hasta prácticamente la venida de Cristo o el cierre de la gracia, porque en el cierre de la gracia ya prácticamente es como si Cristo ya hubiera venido para muchos, ¿verdad? El que sea justo hasta el fin, y el que sea impío hasta el fin. Una vez que se cierre la gracia ya no habrá oportunidad para cambiar nuestra posición ante Dios y por lo tanto quedaremos sellados en un bando o en el otro. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Apocalipsis capítulo 3. Estuvimos leyendo y estudiando en el estudio anterior hasta el versículo 8. Hoy estudiaremos hasta el versículo 9 y 10. 9 y 10. Hoy estudiaremos estos dos pasajes y vamos a sacarle el jugo a estos dos pasajes porque tienen mucho que ver con la situación del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios. Dice así el apóstol Juan
escribiendo el mensaje que Cristo le había dado. He aquí, yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás. Vuelve otra vez a repetir lo de la sinagoga de Satanás, que estuvimos viendo en las lecciones de las iglesias anteriores. Esos que se creían judíos y no lo son. Dice el versículo 9, volvamos a leer. He aquí, yo te daré algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies, y conocerán que yo te he amado. En ningún momento de la historia podemos descubrir a alguien que siendo o diciendo ser pueblo de Dios se postra a los pies de otro que es el pueblo de Dios. ¿Y cuándo ocurrirá esto entonces, hermano Alejandro? Ya lo veremos cuándo ocurrirá esto. Versículo 10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo te guardaré también a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Notemos esto, hermano, porque aquí es clave entender que el mensaje de la iglesia de Filadelfia no llega hasta 1844. Miren, versículo 10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. ¿Cuándo vendrá la hora de la prueba a todo el mundo? ¿En 1844? No. Pero ya lo veremos hoy día a través del espíritu de profecía que nos hable y nos abra mayor panorama de todo esto. Muy bien. Entonces, analizando el versículo 9 primeramente, dice, he aquí yo te daré alguno de la sinagoga de Satanás. Recordamos que cuando estudiamos las iglesias anteriores, estos de la sinagoga de Satanás, que decían ser judíos y no lo son, estaban dentro del pueblo de Dios, pero no eran del pueblo de Dios. O sea, creían o decían creer lo que predicaban los apóstoles, pero resulta que no eran del mismo pueblo de Dios. ¿Por qué no eran? Porque perseguían al pueblo de Dios, los vendían a los primeros cristianos, los entregaban a los romanos, eran como infiltrados, mejor dicho, estos de la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes eran en el tiempo apostólico los infiltrados? Pues la Biblia los menciona bien claramente, ¿verdad? Los nicolaitas y otros tantos que se habían metido dentro de la iglesia cristiana, que habían llenado la iglesia de doctrinas erradas, erróneas, totalmente opuestas a lo que Cristo había enseñado, pero ellos se creían que eran el pueblo de Dios. Ellos se creían que eran del pueblo de Dios y que los seguidores de la iglesia apostólica eran los que estaban apostatando. Entonces lo que hacían era infiltrarse y venderlos a los romanos, los entregaban a los césares para que fueran muertos y para que fueran encarcelados, y muchos morían en el Coliseo romano. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Esto es lo que pasaba en la iglesia de Filadelfia. Ahora, ¿esto tiene una aplicación para el futuro? Sí, lo vimos cuando presentamos el texto de Spaulding y Magan, de que los adventistas nominales entregaban a los adventistas genuinos a los católicos. Lo vimos cuando estudiamos la iglesia perseguida, ¿sí? Que estudiamos la iglesia perseguida, cómo los genuinos adventistas eran entregados por los nominales a los católicos. Eso no ha pasado todavía. Por eso no podemos aplicar el mensaje de Filadelfia hasta el año 1844. El mensaje de la iglesia de Filadelfia va más allá de 1844, mucho más allá, prácticamente hasta la venida de Cristo. Muy bien, vamos entonces a seguir desglosando este pasaje. Dice que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que lleguen y se postren delante de tus pies. ¿Qué
¿qué nos dice el espíritu de profecía de esto? ¿Podemos encontrar luz en el espíritu de profecía con respecto a esto? Pues sí podemos encontrar luz de lo que nos habla el espíritu de profecía. Dice en el libro Primeros Escritos, página 123, párrafo 2, la sierva del Señor nos dice lo siguiente: vi que muchos de estos pastores estaban negando lo que Dios le había enseñado antes, negando y rechazando las verdades gloriosas que de una vez defendían y que se han ataviado de mesmerismo. Notemos, mesmerismo. Esto estaba hablando la hermana White en los principios del adventismo, cuando surgió el problema con el doctor Kellogg's, que practicaba este tipo de medicina mesmerista o energética o bioenergética, como se le llama hoy día, ¿verdad? Dice la sierva del Señor, y se han ataviado de mesmerismo y de toda clase de engaño. Vi que estaban borrachos del error y que conducían a su grey a la muerte. Muchos de los que se oponen a la verdad de Dios maquinan daños en su cabeza sobre su cama y de día llevan a cabo sus perversos designios para abatir la verdad y presentar algo nuevo que interese a la gente y distraiga de la verdad preciosa y de suma importancia. O sea, ella ve muchos pastores que una vez se gozaron en la verdad de Dios, que de noche maquinan fábulas, o sea, nueva luz, para engañar a la gente. Y sigue diciendo la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos: vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por uno o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia, y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente, y hasta que los sacerdotes asalariados o pastores asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos. Ahí está el párrafo de el libro de Apocalipsis: a los pies de los santos serán inducidos a adorar y a reconocer que Dios los amó, porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. ¿Entienden, hermanos? ¿Cuándo ocurrirá entonces esto, que los falsos pastores o los que se dicen ser del pueblo de Dios adoren a los pies de los santos? Pues cuando vengan las plagas postreras y ellos padezcan esas plagas, y a los santos esas plagas no los tocarán. Y tú me puedes decir, hermano, que eres evangélico, pero hermano, esto me está hablando de un arrebatamiento de la iglesia, porque en el versículo 10 dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Eso es otra prueba tangible que el Señor retirará a su iglesia en el tiempo de angustia. ¿Será? Vayamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Miren lo que nos dice la sierva del Señor con respecto a esto. Cuando llegue el tiempo de prueba, esto está en el Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1, dice: cuando llegue el tiempo de prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles y las hojas perennes y de los que pierden su follaje. Así pues también que no se ha dado a distinguir actualmente los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro,
que el espíritu de persecución se encienda, entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de la prosperidad. Dice, sigue diciendo la sierva del Señor, el salmista dice: tus testimonios son mi meditación, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. Esto está en Salmo 119, verso 99 y 104. Conflicto de los siglos, página 567. ¿Cuándo entonces ocurrirá esto que nos habla el versículo 10? ¿Que vendrá el periodo de persecución antes de 1844? No. Después, es posterior a 1844. ¿Cuándo? Cuando un espíritu de oposición se levante en contra de la verdad de Dios. ¿Y cuándo ocurrirá eso, hermano Alejandro? ¿Cuándo ocurrirá que habrá un espíritu de oposición a la verdad de Dios? ¿Y qué causará ese espíritu de oposición a la verdad de Dios? Aquí nos dimos la pauta de que los fieles guardarán los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son el toque, es la distinción entre Dios y su pueblo obediente. Por eso es importante guardar sus mandamientos. Por eso no podemos decir que su ley fue clavada en la cruz, porque su ley, escrita con el dedo de Dios, no pasa nunca de moda. Jamás, justamente fue escrita en tabla de piedra para que sea perenne por las edades y la eternidad. Y luego la escribe en el corazón a través de la presencia del Espíritu Santo del verdadero creyente. No es una fe, una obediencia a una ley muerta. Es una ley de vida, de libertad, porque nos lleva a Cristo, nos muestra el pecado, nos hace ver nuestra situación y nos induce a buscar a un Salvador. ¿Qué más podemos encontrar con respecto a esto? A ver qué nos dice la sierva del Señor. Y miren lo importante que es esto. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 599. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estaba preparado para la hora de prueba que Él espera. ¿Cuándo vendrá la hora de prueba? Cuando el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía y sea sellado. Allí vendrá la hora de la prueba. ¿Qué más? Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada y el mundo ha sido sometido a la prueba final. Todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios. Ahí estaba lo que estábamos comentando recién. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos con gran voz, dirá: hecho es, y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en su trono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, el que es santo sea santo todavía. Apocalipsis 22:11. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y señorío y la majestad de los cielos, debajo de todo el cielo, va a ser dada a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy interesante esto. Esta cita del conflicto de los siglos nos muestra que no vendrán la tribulación hasta que el pueblo de Dios no haya sido sellado. Allí sí después vendrá la tribulación.
Importante esta cita del conflicto de los siglos. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes de la tierra. O sea, se habrá cerrado la gracia para todos. No habrá oportunidad ya más para ninguno. ¿Qué más podemos encontrar del espíritu de profecía con respecto a esto? Miren lo que dice esta cita del conflicto de los siglos, página 600, párrafo 1. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista de un santo Dios. Nada refrena ya a los malos. Satanás domina por completo a los impenitentes y empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor, pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó de apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos y de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Aquí la sierva del Señor está viendo el futuro. Cuando los ángeles dejen de contener los vientos, esos vientos que alguna vez estuvimos leyendo cuando estudiamos profecías, que eran símbolo de guerras, de persecuciones, de muertes, ¿verdad?, de disturbios. Todavía los ángeles, a pesar de que estamos viendo disturbios y problemas por todo el mundo, todavía los ángeles están reteniendo los vientos de ira contra los hijos de Dios. Y sigue diciendo la sierva en el conflicto de los siglos: un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó el país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó una terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por los santos ángeles cuando Dios se le ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando se lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Sigue diciendo la sierva del Señor en el conflicto de los siglos: los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Cuando se termine la gracia y caigan las postreras plagas, entonces los que padezcan esas úlceras pestilentes y esas plagas, pues acusarán a los hijos de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que guardaron los mandamientos de Dios, a los que fueron sellados, de los cuales no se les tocará con las plagas, pero sí padecerán, ¿verdad?, la angustia de no saber si realmente fueron o no preparados, porque todavía no habrá señal para ellos, pero sí sobre los malvados cuando empiecen a caer las postreras plagas. Entonces esos acusarán a los hijos de Dios y los perseguirán para matarlos, ¿verdad? Dice: los que honran la ley de Dios han sido acusados de traer los castigos de Dios sobre la tierra. Se los mirará como si fuera causa de las terribles convulsiones de la naturaleza, de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará un espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad mayor. Volverá a haber otra persecución. Por eso aplicamos el texto del versículo 10 de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El mensaje a Filadelfia al tiempo final, a la hora de prueba final. Esa es la hora de prueba final. Porque allí sí será la angustia de Jacob para el pueblo de Dios. ¿Y qué más nos sigue diciendo la sierva del Señor? Notemos lo que dice
aquí la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Esto es más detallado todavía. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares, la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a las instituciones de la Iglesia, ya que una ley del Estado pues vale más que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. En este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Más conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación pierda. Juan 11:50. Este argumento parecerá concluyente. Finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto de los que declare mercaderes de las penas más severas y autorice al pueblo para que, pasado cierto tiempo, se los mate. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren los preceptos divinos. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en unas escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta, llamadas el tiempo de angustia de Jacob. Pues así ha dicho Jehová: hemos oído tu voz de temblor y espanto, y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande eres aquel día! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, mas de allá será librado. Mas de ella será librado. Qué hermoso mensaje, que a pesar de ese momento de angustia, de ser perseguido, de padecer hambre, de padecer necesidades, porque no podremos comprar ni vender, porque nuestra fe va a ser probada, a pesar de que prácticamente ya nuestro nombre ha sido pasado en el juicio y ha sido hallado salvo, no lo sabremos todavía, porque las plagas empiezan a caer, pero no sabemos si nos pueden tocar las primeras o las últimas, y si nuestro nombre fue hallado. Por eso será una angustia para el pueblo de Dios, porque no sabemos si nuestros pecados fueron perdonados. Pero nos perseguirán por obedecer los mandamientos de Dios, nos acusarán de que ellos padecen las plagas por culpa nuestra, por culpa de nuestra rebeldía a la ley de santificar el domingo. ¿Qué más sigue diciendo la sierva del Señor? Esto está en el conflicto de los siglos, página 601. Vayamos a ver qué más tiene la sierva del Señor. Miren lo que dice ella en el conflicto de los siglos, página 609. Solo los que han estudiado diligentemente las Escrituras y han recibido el amor de la verdad en sus corazones estarán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. ¿Se sienten bastante los hijos de Dios actualmente firmes en la palabra divina para no ceder a los testimonios de sus sentidos? ¿Se atenderán ellos en semejante crisis a la Biblia y a la Biblia sola? Si ellos les resulta posible, Satanás les impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes aquel día. Dispondrá de las cosas de modo que el camino se les esté obstruido. Nos aturdirá con bienes terrenales, les hará llevar una carga pesada y abrumadora para sus corazones. Para que sus corazones se sientan recargados con los cuidados de esta vida y aquel día de prueba los sorprenda como ladrón. Mi hermano, estas revelaciones del espíritu de profecía son para nosotros hoy día.
No sabemos cuándo pasarán estas cosas, pero sí que pasarán. Y Satanás nos enturbia con televisión, con deportes, con moda, con montones de cosas que nos llena la cabeza de preocupaciones, y nosotros no tenemos tiempo para estudiar la Biblia. No hay tiempo para estudiar las cosas de Dios. No entendemos que lo que nos hará diferentes no es un mejor trabajo o un mejor estatus social, sino estar firmes en la verdad de Dios. Si no estudiamos la Biblia, si no entendemos las cosas que Dios nos ha dejado como pueblo distinto, si no entendemos que el sábado será la piedra de toque del cual vendrá el gran problema y la persecución, podemos entender que los hermanos de otras denominaciones dominicales padecen en África, en Arabia, y pobres como son martirizados, ¿verdad? Y podemos creer que eso es la verdadera persecución, y eso es nada más que una cortina de humo. Es nada más que una cortina de humo. Yo no conozco la vida de esos hermanos, por ahí son muy consagrados en lo que ellos creen. Pero Satanás los utiliza para engañar, para creer que ellos tienen la verdad, porque están padeciendo por ser cristianos. El que padecerá en el final no será por ser cristiano, sino por obedecer el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. El sábado será la piedra de toque. ¿Qué más sigue diciendo la sierva del Señor con respecto a esto? Y ya con esto vayamos que prácticamente cerrando nuestro estudio de hoy, y quedarán los versículos siguientes para nuestro próximo estudio. Cuando el decreto promulgado, dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 610, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observen los mandamientos de Dios, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandonen, y a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos, y se unirán en grupos para vivir en los lugares más desérticos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos difíciles de acceso en las montañas, como los cristianos en los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos. Darán gracias a Dios por la fortaleza de las rocas. Isaías capítulo 33, verso 16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros, blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encarcelados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Dice, ¿olvidará el Señor a su pueblo en la hora de prueba? No, mi hermano, la iglesia será llevada, será arrebatada, no pasarán por la gran tribulación, dicen muchos. Pero no es así. La iglesia pasará por la gran tribulación. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de la idolatría en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel lo amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el pozo de los leones? Sión, empero, ha dicho, me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de todo lo que no tenga compasión del hijo y de sus entrañas? Aún los cuentos les pueden olvidar más. Aún los cuentos le pueden olvidar, mas no olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mi mano te traigo esculpida. Isaías 49, 14 al 16. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca vuestros
que os toca a vosotros, Él toca a la niña de su ojo. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Pasaremos por momentos de angustias, seremos encarcelados, seremos olvidados, nos tratarán de la peor manera porque ya no habrá quien refrene a los demonios que moran en las personas. Nuestros padres y nuestras madres, nuestros esposos nos entregarán, nos venderán para zarpar ellos. Y quienes, los mismos que alguna vez estuvieron sentados en las mismas bancas con nosotros en la iglesia. Y tal vez no sé si no seremos nosotros. Por eso, hermanos, tengamos una vida de adoración a Dios más perfecta. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Busquémosle, porque pronto se cerrará el tiempo de gracia. No sabemos cuándo. Por eso no podemos aplicar el mensaje de Filadelfia a 1844, porque el mensaje de Filadelfia va más allá, va para el tiempo de angustia de Jacob que padecerá los fieles. Mi hermano, aquí cerramos el estudio en esta tarde. Esperemos que el Señor... Tengo muchas más citas, pero es en vano alargar el video. Ya la idea la hemos dado. Ojalá tú y yo podamos estar revestidos del Espíritu de Dios, afirmados en un escrito está, que nos lleve a vivir una vida de piedad. Mi hermano, el manual que Dios nos ha dado para una vida santa es la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, podemos hacer religiones a nuestra medida y a nuestra manera, pero no de acuerdo con la voluntad de Dios. Oh sí, todos dicen ser cristianos, pero muchos no obedecen al Maestro. Y Jesús lo dijo, me dices Maestro, pero no me sigues. Vamos a terminar el estudio con una oración, hermanos. Vamos a dejar aquí el estudio y vamos a concluir el mensaje de la iglesia de Filadelfia el próximo sábado. ¿Quieres ver qué pasará? Pues acompáñanos en nuestro próximo estudio el sábado que viene. Vamos a terminar con una oración y vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios. Vamos a arrodillarnos y a postrarnos ante la presencia del Alto y Sublime. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has dado la luz para entender que debemos estar apercibidos, que debemos estudiar tu palabra, que debemos atesorarla en nuestro corazón, que debemos estudiar y guardar tus santos mandamientos como resultado de que tú mueres en nuestra vida. Necesitamos que tú mueres en nuestro corazón y en nuestra vida, que tu Espíritu pueda transformar nuestra mente y nuestros caracteres, que podamos ser hechos a imagen de Jesús. Sabiendo que somos falientes todavía, nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos trabajes cual el alfarero trabaja su vasija. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que tú puedas dirigir nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu misericordia, por estos mensajes tan claros que llegan a través de tu sierva y a través del estudio de tu palabra. Gracias, Padre amado, por tu amor y misericordia. Gracias por todo lo que nos das. Prepáranos para ese momento de crisis que vendrá, Señor. Ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a no ser de los cristianos, de los adventistas nominales, sino que seamos adventistas fervientes y sinceros para llevar el mensaje y terminar la obra de la predicación del mensaje del tercer ángel. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Cristo Jesús, y en su santo nombre oramos. Amén. Amén. Como decimos cada vez que cerramos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor me los guarde, me los proteja, que puedan ustedes entender la gran necesidad de estudiar la palabra de Dios y de atesorarla en nuestro corazón. Y gracias, Señor, porque nos das el espíritu de profecía que nos amplía mucho más tu palabra. Que Dios me los bendiga, me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Esto es
la Biblia habla. Comparte nuestros videos, suscríbete al canal y dale link a nuestros videos y activa la campanita. Que el Señor me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Lo llevo en mi corazón, hermano, cada uno de ustedes. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro.